Hola amigos, buenos días. Qué rico volvernos a encontrar hoy, cada domingo, cercanos como una comunidad que ama profundamente al Señor. Hoy tenemos un saludo muy especial de una familia que de alguna manera ha vivido en la virtualidad con nosotros, un poco lejana, sin embargo ha estado presente a cada momento. Desde Mariquita, Tolima nos saludan Jorge, Jasmina y Laura, nuestros misioneros. Qué rico volverlos a tener con nosotros. Luego Daniel y Joana van a ayudarnos a entrar en sintonía con el Señor, a alabarlo, para que tengamos una razón muy poderosa y así poder entender su mensaje. Luego Carlos Montes hoy va a predicar sobre los versículos 17 al 21 del libro de Judas y nos dará algunos tips en estos tiempos tan difíciles de apostasía. De nuevo, al final, Daniel y Joana nos van a acompañar con algunas canciones que van a permitir cerrar con muchísima alegría y alabanza para el Señor nuestro día domingo de servicio. Acompáñanos hasta el final, permanezcamos unidos como comunidad, aún en medio de la virtualidad. Bienvenidos. Hola Iglesia Confraternidad Chía. Somos Jasmina, Laura y Jorge Mora, familia Mora Palencia desde San Sebastián de Mariquita. Estamos como misioneros trabajando en este lugar ya cerca de 11 años y damos muchas gracias a Dios por lo que Él ha venido haciendo entre las comunidades con niños y en las veredas, en diferentes lugares y dentro de la ciudad. Agradecemos a todos ustedes sus oraciones, agradecemos a todos ustedes el apoyo que nos están dando siempre, a Nan, a su familia linda. Y bueno, un abrazo para todos y esperamos verlos pronto. muy bien, sí, muchas gracias. Realmente agradecemos a Dios por sus vidas, porque nos bendicen, ¿sí? Realmente no tenemos palabra para agradecer todo lo que Dios hace a través de ustedes y de todas las personas que nos ayudan. Bendiciones. Muchas gracias, Dios los bendiga y que sean muy protegidos en toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Dios los bendiga. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, qué bendiciones podernos encontrar nuevamente por estos mismos medios y qué bendiciones poder alabar al Señor y bueno, cantarle con gozo y con alegría. Esperamos que desde allí, desde su casa, allí donde el lugar más cómodo para usted pueda gozarse en la presencia del Señor y acompañarnos en estos cantos de alabanza. Así que le invito a que cante con nosotros y alabe al Señor con todas sus fuerzas. Cante esto con nosotros que dice así. La única razón de nuestra adoración es Él. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Nadie
majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Hola iglesia, buenos días. Gracias por acompañarme esta mañana. Estamos viendo el libro de Judas y este día vamos a ver una temática relacionada en todo lo que venimos analizando de este libro. El tema de hoy se llama ¿Qué hacer en tiempos de apostasía? Algunos de ustedes alrededor de su vida con el Señor se habrán topado con circunstancias o personas en donde por diversos motivos, aquellos que habían empezado un camino con el Señor de la noche a la mañana o intempestivamente se alejan de la fe. Abandonan no solo la iglesia, sino la palabra, el estudio, la comunión con el Señor, sencillamente se apartan. Recuerdo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, si se recordarán aquella famosa parábola de las semillas y del sembrador que las esparce. Algunas de estas semillas es bien ilustrativo ver que caen en diferentes tipos de tierra. Si se recuerdan y pueden ir a verlo en este capítulo 13, algunas de las semillas caen al lado del camino, en donde no logran echar raíz, y donde rápidamente el enemigo de nuestras almas las toma y se pierden. Es decir, podríamos catalogar este tipo de semillas como aquellos oidores emotivos. Emotivos del momento, nada más, pero oidores. Otra semilla cae alrededor de las piedras o en tierra, en pedregales, en donde rápidamente ellas tampoco alcanzan a echar raíces sólidas. Y muy pronto, sencillamente, se desprenden o caen. Otras semillas caen alrededor de tierra con espinos. Y cuando empiezan a crecer, estas espinas empiezan a evitar su crecimiento, tanto así que la ahogan y tampoco terminan por dar fruto. Las preocupaciones, los afanes de la vida, la búsqueda o la atención sobre las riquezas son algunos de los ejemplos de este tipo de semillas que finalmente puede que haya un interés por las verdades de Jesús, de Dios y de su palabra por un tiempo, pero sus intereses van por otro lado. Sus intereses están mayormente enfocados en otras cosas de la vida y no en el dador de vida mismo. Pero hay un tipo de semilla que cae en tierra fértil, si se recuerdan, y esa es la que germina, y germina al 30, al 60 o al 100. Quiere decir esto que también dentro del cuerpo de Cristo puede haber diferentes
personas que den más fruto que otras. Interesante. Será tema y temática de otra charla para otro día. Pero hoy vamos a hablar de estas semillas o estas personas que desgraciadamente son confundidas, son desviadas del camino de la fe, pero por un grupo muy específico que son los que Judas advierte en esta carta, aquellos a los que él llama burladores en esta parte del texto. Burladores que en otras versiones de la Biblia también se les dice embaucadores, falsos maestros. En esencia, esto no es un tema solo del libro de Judas. Realmente aparece a través del Nuevo Testamento muchas veces. Pablo lo menciona, Pedro también es enfático en esto y Judas nos habla de estas tipos de personas, o como él lo llama, podría decirlo en palabras que podrían sonar un poco fuertes, pero si uno lee la carta desde el principio, un poco despectivamente, en términos de el daño que hacen. Y Judas dice, pero hay ciertos individuos que se han infiltrado entre nosotros. Los infiltrados, así los trata Judas. Y es así como vamos a ver hoy la porción del capítulo 1, solo tiene uno, el libro de Judas, de los versículos 17 al 21. Acompáñeme a leerlo. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Acompáñeme a orar. Señor, te pedimos esta mañana que tú nos ilumines en esta porción de tu texto. A través del libro de Judas, Señor, permítenos adentrarnos en medio de tus verdades, sobre todo a hacer nuestra, no solo la advertencia, Señor, sino las estrategias para enfrentar las diversas enseñanzas que no son conforme a tu palabra, y sobre todo a aquellos falsos maestros que no caminan en tu verdad. Señor, te agradecemos por mantenernos día a día apegados a ti y porque sabemos que en ti hay esperanza y hay vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la carta de Judas no iba dirigida a una iglesia en particular, sino que iba dirigida a los creyentes, a aquellos salvos en Cristo Jesús, hermanos en la fe. Fue escrita por Judas, que es uno de los 4 hermanos de Jesucristo que se mencionan en los evangelios. Judas le preocupaba particularmente que los cristianos podrían ser alejados de la verdad por astutos maestros de falsa doctrina. Cabe recordar que Judas no es acá el Judas Iscariote, aquel que vendió a Jesús para que fuese llevado a su crucifixión. Estamos hablando de un Judas que era el hermano de Jesús. ¿Sí? Puede tener el mismo nombre, pero no estamos hablando del mismo Judas Iscariote. Entendiendo esta salvedad, él estaba realmente preocupado por cómo esta situación estaba permeando en las iglesias. Y muchos eran llevados por la falsa doctrina, por falsos maestros, en donde sus oídos y sus sentidos eran confundidos y finalmente seguían estas falsas enseñanzas. Él escribe para animar a los creyentes a que defendieran la fe. Eso es lo que conocemos hoy bajo la apologética de la fe. La apologética se puede entender como la defensa de la fe. Y vean que
cuando él inicia esta carta, se dirige a aquellos creyentes y les dice, yo sé que lo saben todo, sin embargo, les recuerdo, ¿sí? Es decir, no eran creyentes iniciando, sino eran creyentes que ya tenían un recorrido, que habían conocido las verdades, y a ellos apela a que defiendan con vehemencia la fe que les había sido instruida por los mismos apóstoles y por los discípulos. Es interesante que se apele a aquellos que de una u otra forma conocen las verdades más que los nuevos que llegan, para que sean ellos quienes defienden las verdades del Evangelio y puedan de una forma u otra forma mantener el rebaño del Señor unido. Judas vivió en un tiempo en que el cristianismo era perseguido. Sabemos lo que la iglesia de Roma, sobre el imperio romano, la presión política y de persecución que hubo sobre la iglesia primitiva. Sabemos que la iglesia naciente vivió realmente en muchos aspectos bajo asedio, si lo podemos poner de esta forma. Judas entonces es uno de los únicos libros en donde se enfoca exclusivamente a confrontar lo que podríamos llamar la apostasía, ¿sí? Y que la apostasía no es más que el abandono de la fe. Cuando dejas el camino del Señor, de su palabra, el abandono de la fe. Entonces, esta deserción es sobre la preocupación que Judas nos externa en su carta. Y es así como nos conecta con el primer versículo de este texto, que apela a la memoria de los hermanos, sobre algo que ya los apóstoles les habían dicho. Leámoslo de nuevo, el versículo 17 al 19. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Judas les recuerda a los hermanos lo que ya se había anunciado por los apóstoles. Resulta interesante que para él la sensación de los últimos tiempos también para Judas eran ya inminentes. Y él enfatiza sobre estos burladores que hemos dicho que serán embaucadores, falsos maestros, que simplemente van tras sus intereses, sus pasiones impías. Ellos son los que causarán las divisiones. Ellos son los que, siguiendo sus propios instintos, confundirán. Y no, él enfatiza, no tienen el Espíritu. Esta es una distinción muy importante, porque acuérdense que aquí ya el Espíritu Santo es parte de la iglesia naciente, porque ya acá es el sello con el que el creyente está caminando, aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo. La impiedad o el impío, el ser alguien impío, ¿qué significa esto? A veces hay muchos términos que tenemos una idea, pero no la asociamos muy bien en su terminología. Veamos que la impiedad es una actitud rebelde. La impiedad es una actitud rebelde. ¿Contra quién? Bueno, es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Esa es la impiedad. Esa es la definición de estas personas impías que se habían infiltrado. Judas nos ha advertido. A través de esta carta, él nos ha advertido acerca de la apostasía. Recuerden, el abandono de la fe. La impiedad, rebeldía y la depravada sexualidad, en la que andaban algunos de estas personas dentro de las iglesias. Y resulta interesante ver que Judas representa esto con tres casos de juicio colectivo
que si bien los hemos visto en domingos anteriores, los traigo a mención de nuevo porque son muy importantes. La trascendencia de estos juicios colectivos eh, que Dios hace y que menciona Judas acá, tienen relación con estas tres cosas que hemos mencionado. Nuevamente, la apostasía, la impiedad y la depravación sexual. Y esto tiene relación a la incredulidad de los israelitas, del pueblo de Israel, cuando en el desierto cayeron en incredulidad, no le creyeron a Dios, ¿sí? Abandonaron su fe. Y en el desierto, cuando se fueron a hacer la exploración de esa tierra prometida por 40 días, de las 12 personas que se enviaron, o de las N personas que se enviaron, llegaron, dieron el informe ante todo el pueblo. Únicamente dos lo hicieron con la esperanza de que esa tierra se podía conquistar. Y fueron Josué y Caleb. Y el resto empezó a poner más las dificultades, lo difícil que sería, y empezó el pueblo a decaer en su ánimo, a no creer, a tal punto que esta misma incredulidad hizo que 40 días de exploración se convirtieran en 40 años en el desierto bajo una disciplina del Señor. Abandono de la fe. Aquellos que no creyeron nunca abandonaron el desierto, murieron ahí. Fue la siguiente generación la que realmente entró a la tierra prometida, y dentro de ellos los que sí creyeron, Josué y Caleb. Los ángeles caídos. En esta parte también el tema de la impiedad, de cómo unos ángeles, relata el texto, fueron apartados y realmente se apartaron de su creador. Y en sencillas palabras, estos ángeles representan también la impiedad, el rechazo consciente de Dios. Y luego Sodoma y Gomorra, que todos sabemos, la lluvia de fuego y todo que destruye esta ciudad por su depravación sexual, al nivel que había llegado, que el único que fueron unos pocos, entre ellos Lot, que lograron salir, y realmente la ciudad fue devastada. Tres juicios, tres grandes pecados en ese sentido, en representación a lo que estamos viendo en este tema. Si suena parecido a situaciones del día de hoy, con ejemplos que vemos cotidianamente. Un pseudo evangelio predicado en lo que difícilmente a veces podríamos llamar iglesias de sana doctrina. Personas que no solo niegan, sino se burlan de lo que es Jesús, lo que representa su preciosa salvación. Si recordarán algún caso de años atrás de personas que se han autodenominado incluso como Jesucristo hombre, el Jesucristo presente en esta época, y en fin, atribuyéndose tantas cosas que lo único que tienen ganado desde tiempo atrás es la condenación eterna. Es así como enlaza esta porción con, bueno, ¿qué vamos a hacer ante todas estas circunstancias que son una realidad en los tiempos de la iglesia primitiva y son una realidad en nuestro tiempo presente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra postura delante de esto? Judas procede a hacernos esta exhortación del versículo 20 al 21. Dice así: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 4
puntos claves en esta exhortación de Judas. La primera, edificar su fe. ¿Y cómo edificamos la fe? ¿O qué es edificar la fe? Es crecer en comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, mediante su palabra. Y en esto vuelvo y les recuerdo el tema de las semillas esparcidas. Porque podemos leer la Biblia, incluso de pasta a pasta, y sin embargo no ser transformados por ella. Vamos a haber pasado como turistas por la Biblia, pero si no tenemos un corazón humilde y dispuesto, su palabra no nos transformará. Es una obra del Señor y del Espíritu Santo, pero a esto se refiere con edificar la fe. Es ir y escudriñar las Escrituras con una actitud de humildad, de necesidad, de realmente anhelar la transformación, no solo de mí, de cada persona, sino de mi círculo más directo, empezando por las familias. Porque no solo es escuchar la Biblia, es obedecer su palabra, lo que da la pauta de amar a Dios. Porque dice la Escritura, que aquel que obedece sus mandamientos es aquel quien lo ama. Entonces vemos la importancia y la trascendencia. Y hay preguntas tan sencillas cuando pensamos en edificar nuestra fe de esta manera que surgen. Y es, si tú que me oyes eres un padre de familia, ¿qué estás haciendo tú en relación a tus hijos hoy? Tú eres el punto más cercano entre la palabra de Dios y tus hijos. Eres tú como padre de familia, como cabeza del hogar que te instituyó Jesús. Y tienes una responsabilidad de ser sacerdote de tu hogar, de instruir. Y para eso también tú tienes que alimentar tu relación personal con Jesús en su palabra. Acompañar a tu esposa también en esto. Ella al cuidado con las muchas cosas que tenemos en el día a día, pero no deleguemos la responsabilidad de una guía espiritual únicamente en la esposa, en la madre, porque el padre juega un rol fundamental acá también. Esto a manera de ejemplo. Y en general congregarnos, el ir, el permitirse ser mentoreado, discipulado, es también un acto de humildad en el que todos reconocemos que estamos en el camino de santificación. Y en esto necesitamos mucho el apoyo de hermanos, en momentos difíciles y también en momentos buenos. El segundo elemento es oren en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu se refiere a cómo es que estamos orando. ¿Podemos orar por nuestras necesidades? Sí, por supuesto que sí. Pero aquí de lo que estamos hablando es una oración en el Espíritu, es cuando buscamos la guía del Espíritu para que nos ayude a discernir los pasos que vienen, los pasos a seguir. Ahora, quiere decir esto que orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la dirección del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda en momentos de angustia, en momentos de debilidad, en momentos que no sabemos cómo, hacia dónde vamos. Él nos guía en la oración. El tercer elemento, consérvense en el amor de Dios. En esencia es en comunión con Dios, en relación con Dios y en relación al cuerpo de Cristo. Porque no podemos llamarnos fieles creyentes del Señor si nosotros tampoco amamos a su iglesia. Y su iglesia no es aquella que está compuesta por ladrillos, por una cruz o lo que sea. Su iglesia es el cuerpo. Son aquellos hermanos que como tú y como yo estamos en este camino de conocer más a Dios, de caminar teniéndolo a Él como el modelo perfecto a seguir. Pero para eso necesitamos también de los hermanos. Y finalmente, esperar ansiosamente desde el cuarto elemento la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Porque eso es
un regalo. La salvación es la dádiva de Jesús que nos dio y estamos viviendo las arras, las primicias de esa vida eterna ya en esta vida terrenal, en espera de que se complete cuando resucitemos con Él. Esa vida eterna la debemos ansiar y debemos apelar siempre a la misericordia de Él, porque fue por misericordia que fuimos salvos. Si tú en tu corazón tienes la convicción de haber sido salvo en el Señor, eso fue un acto de misericordia, de gracia. No fue porque tú lo hicieras, no fue porque tú lo buscaras, no fue por tus obras ni tus logros, nada más que la gracia de Jesucristo. El que te llevó a necesitar y a humillarte, a arrepentirte de tus pecados y a clamarle que lo necesitabas en tu vida. Y si tú no tienes esa seguridad y esa certeza, te invito hoy que alrededor de su palabra, de la convicción de tu necesidad, en tu intimidad, arrodilles tu corazón y le pidas que Él llene tu vida y que le dé significado. Efesios 14, 15 a 16. Creo que es uno de los versículos que engloba en buena parte estos elementos que estamos hablando acá. Este texto, si me permiten leerlo, dice así: sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hablando la verdad en amor. Debemos tener esto muy presente, estos cuatro ejes que nos permitirán saber qué hacer en tiempos difíciles, en tiempos donde escuchamos tantos mensajes y tantas personas que dicen traernos las verdades, desde cosas extremas de las filosofías orientales o filosofías de hombres, hasta verdades tergiversadas de lo que son las escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado, porque todo esto nos lleva a que nos edifiquemos en la fe, permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo y conservarnos en el amor de Cristo, en el amor de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ansiar la espera de esa vida eterna y podamos ser defensores, columnas de la fe basada en su palabra, y que cuando vengan esos burladores, cuando entren estos infiltrados, que sabemos que conviven muchas veces entre nosotros o con nosotros, podamos saber ser apologetas de la fe, defensores de la fe, fundamentados, no bajo mi opinión, el opinómetro del hombre, no, basado en la Escritura. Y es así como debemos esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Misericordia que Él tuvo con nosotros, misericordia que estamos llamados a tener para con otros. En medio de esta defensa de la fe, debemos ser coherentes, consistentes con nuestra manera de vivir. No podemos pretender a ser una cosa adentro de la casa y ser otra puertas hacia afuera. Eso es la consistencia y la coherencia. Y hoy, en estos tiempos donde no solo nosotros estamos expuestos a una infinidad de cosas, sino nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros hijos, nosotros somos la sal y luz que no puede quedar insípida. No debe ser una luz que se esconde. Debemos ser reflejo de Él en todo momento y sobre todo para con los nuestros, al interior de nuestra familia, para también entonces
ser sal y luz también para otros. Nosotros a nivel familiar tenemos un espacio que ni siquiera lo hemos denominado personalmente nosotros, sino los chicos. Tiempo de infinita esperanza. Tiempo donde nos juntamos alrededor de cada día y hablamos de cómo nos sentimos, qué ha pasado. Y sobre todo vamos alrededor de la palabra, de la escritura, en porciones, en donde vamos estudiándola y vamos avanzando. Es increíble ver lo que estos espacios pueden producir familiarmente, lo que el Señor en el Espíritu Santo permite vivir como familia. Y ver cómo nuestros hijos van también siendo transformados poco a poco por su palabra y están siendo inquietos o inquietados por su palabra. No debemos menospreciar la capacidad de nuestros hijos, del entendimiento de su palabra. No debemos pensar que esto es para más adelante o que meditar en las verdades de los evangelios o de los libros es algo que ellos tal vez no entiendan. No, realmente la palabra es precisamente eso, el arma de doble filo, y debe de ser nuestra arma ante las circunstancias, ante el enemigo, pero para sobre todo edificar nuestra fe. Mi familia, mis hermanos, los invito, les dejo esa invitación, la misma que Judas hace, que fue una advertencia a los hermanos, pero ¿para qué? Para que en cambio vosotros tengáis y contendáis por vuestra fe de una manera fundamentada, sólida, edificada, con las bases de la palabra del Señor y de la comunión con Cristo Jesús. Gracias por estar conmigo este día y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nos veremos aquí en una próxima oportunidad. Bendiciones y gracias. Tengan buen día. Tu nombre exaltaré.
Gracias por tu apoyo. Tu generosidad nos permite dar a los necesitados, apoyar a nuestros misioneros y funcionar como iglesia en medio de la pandemia. Dios siempre ha sido fiel con nuestra comunidad. Recuerda que tenemos estudios por Zoom a lo largo de la semana. Separa tu tiempo para conocer mejor la palabra de Dios. Hola, no olvides visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram Confraternidad Chía, en Facebook Confra Chía y nuestro canal en YouTube Confraternidad Chía. Si tienes dudas, sugerencias, observaciones o quieres comentarnos algo importante, no olvides escribirnos al WhatsApp 310-577-0691.